Dios les bendiga a todos. No sé si es coincidencia o es providencial, no lo sé, pero siempre me toca a esta hora. Yo no sé si aquí se ponen de acuerdo, pero hermanos, los años que he participado en estas conferencias, hermanos, después del almuerzo. Y les diré una cosa, hermano, yo después del almuerzo ya saben que estoy durmiendo. Espero que ustedes no, hermanos, ¿verdad? Es un privilegio, hermano, es un gozo. Decía el hermano Elías cuando comenzaba su conferencia: no merecemos estar aquí, eso es cierto. No merecemos, hermano. Solo la gracia del Señor. Qué privilegio que tenemos de adorar juntos y decir: Cristo, como tú no hay nadie. Amén. Qué privilegio. También cuando Emanuel estaba leyendo ahí Judas y comenzó a explicar, yo dije: no, yo me quiero quedar sentado, que siga Emanuel. Pero me han invitado, hermanos, se me ha pedido en esta ocasión compartir con ustedes esta conferencia que tiene que ver con la apologética o la apología y las misiones. Y básicamente quiero utilizar algunos pasajes de las Escrituras muy conocidos por ustedes y voy a centrar esta conferencia específicamente en dos pasajes, aunque tenía la idea de hacerlo en tres: el pasaje de la Gran Comisión, pero vamos a utilizar el pasaje de Romanos capítulo 1, así que les voy a pedir que lo vayan buscando ahí, Romanos capítulo 1, y también luego quiero utilizar un pasaje del libro de los Hechos, y va a ser Hechos 2, pero somos tan necesitados del Señor, hermanos, que yo quisiera pues que después de haber cantado ese canto, Cristo, como tú no hay nadie, como tú no hay otro, que antes de entrar, hermanos, en este tema, hagamos lo del salmista en el Salmo 119, 18: abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Somos tan necesitados del Señor que quiero que oremos. Nuestro buen Dios, queremos en esta hora darte honra a ti, darte gloria a ti, porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor, como tú no hay nadie. Y en este momento, Señor, que nos disponemos a aprender juntos, abre nuestros ojos espirituales. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos que nos muestres las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. En Cristo oramos. Amén. Como les decía, hermanos, se me ha pedido en esta ocasión presentar el tema, la apologética y las misiones. Y francamente, hermanos, este es un tema muy amplio. Es como la tarea que tenía Elías hoy, ¿verdad? De hacer desde Génesis, ¿no? Y para desarrollarlo completamente tomaría mucho tiempo y tendría que ser varias sesiones, debido a, hermanos, a que cuando se trata de presentar defensa de nuestra fe en el área de las misiones, en el área del evangelismo, tendríamos que considerar las creencias básicas de otras o de las religiones más grandes en el mundo en torno al conocimiento que tienen acerca de Dios, de Jesucristo, de la vida y entre otros temas. Y de hecho, hermanos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, que lo vamos a tomar en la segunda parte de esta enseñanza, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, hermanos, contiene una descripción
de la apologética de cada uno de estos hombres que el Señor pues dotó. En especial, por ejemplo, vemos a Pablo, como él dice la palabra del Señor allí en Hechos 17, que no tienen que leerlo, solo se lo voy a citar. Dice que discutía en la sinagoga de los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. También eso lo podemos ver en el versículo 19 también, cuando dice que también él estaba hablando con estas personas que se reunían ahí. Y es que, hermanos, la iglesia primitiva estuvo marcado por una época, escuchen bien, de doctrina cristiana que era distinta a las creencias paganas. Y si vemos a través de la historia también, ¿verdad? Algunos de los notables padres de la iglesia, como por ejemplo los primeros teólogos en el cristianismo, Justino Mártir, Irineo, Tertuliano. De hecho, Tertuliano es conocido por escribir una apología contra los gentiles en defensa de los cristianos que vivían en el Imperio Romano. La apologética ha sido entonces, hermanos, necesaria para tiempos, en los tiempos de Cristo, como también en los tiempos de la iglesia primitiva, como lo es para nuestro tiempo. 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: estando, creo que lo leímos también, estando persuadidos o estando siempre preparados, para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que, hermanos, y eso es lo que nos proponemos hacer en una conferencia como esta: cómo presentar defensa. Y es allí, hermanos, donde cuando escuchábamos al final creo que fue el hermano Benedicto que hablaba o Elías, por ejemplo, del evangelio, cómo presentar defensa del verdadero evangelio ante aquellos que hoy en día lo distorsionan. Hermanos, francamente yo no pensé que íbamos a llegar al tiempo donde tenemos que incluso hacer defensa del evangelio no entre los inconversos, sino incluso entre los mismos que se hacen llamar cristianos. O sea, estamos llegando en ese tiempo donde es necesario incluso conocer esto, porque hay muchos que hoy en día se hacen llamar cristianos, pero que han distorsionado el verdadero evangelio. Y es allí, hermano, donde entra entonces la apologética que describía el hermano Benedicto en su introducción a estas conferencias en esta mañana. Apologética, hermanos, es saber lo que creemos, por qué creemos y cómo comunicarlo. Eso es. Y está relacionado con el verdadero carácter y la verdadera lealtad al Señor Jesucristo, y no por los argumentos. La apologética, hermanos, es más que una verdadera argumentación, ya que, déjeme decir esto, y ojalá que no me vayan a llover las piedras, pero nadie se ha convertido por una buena argumentación. Sin embargo, hermanos, nos ayuda, la apologética nos ayuda a preparar el terreno para la proclamación del evangelio. Y eso es, hermanos, lo que realmente entendió la iglesia primitiva, que la proclamación del evangelio, hermanos, era un gran privilegio y era la responsabilidad de la iglesia. Resolver entonces los problemas de las misiones y el evangelismo es algo, hermanos, que se le ha entregado como prioridad fundamental a la iglesia. Hoy en día, con el surgimiento de las agencias misioneras, por cierto, juegan un papel importante,
juegan un papel importante en las misiones, elaborando métodos, estimulando a la movilización, considerando algunos otros aspectos, como por ejemplo recaudar fondos para dicho propósito. Pero hermanos, escuchen esto: la responsabilidad de llevar el evangelio y de hacer misiones es un privilegio que se le ha conferido a la iglesia local. Así que obedecer a ese mandato es vital, y eso es lo que vemos nosotros en la Gran Comisión. Ahora, en la mayoría de casos, como dije, ha quedado en manos de organizaciones paraeclesiásticas. Y diría que no es que está malo, por supuesto que son una gran ayuda, pero muchas de estas organizaciones hoy en día, hermanos, se han apartado de lo que es el verdadero patrón bíblico que nosotros vemos en las Escrituras. Por ejemplo, hoy se habla de algunos movimientos, los movimientos modernos de plantación de iglesias, que usan un método de evangelismo que según sus estadísticas, el 87% de las decisiones por Cristo entre los musulmanes y entre los hindúes lo han logrado a través de métodos más atractivos. Ahora, hermanos, el problema de esto es que no es lo que la palabra del Señor ha establecido. Así que, hermanos, y es aquí donde vamos a comenzar. Y es aquí, hermanos, entonces donde vamos a comenzar el día de hoy. Y para ello sí yo quisiera que vea lo que la palabra del Señor enseña en torno a esto que tiene que ver con el evangelismo y con las misiones. Para ello vamos a considerar Romanos capítulo 1. Y quiero leer los versículos 18 al versículo 22. Mire lo que dice Romanos 1, versículo 18. Y vamos a entender entonces el verdadero problema del hombre. Así que en eso nos vamos a centrar en este momento. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y pueden ustedes seguir leyendo. Una de las cosas interesantes, hermanos, de esto es que cuando nosotros vemos este pasaje y cuando vemos esta carta en especial, si queremos conocer lo que es el verdadero evangelio, nos hace bien, hermanos, nos hace bien estudiar quizás el libro de Romanos, y en especial, hermanos, en especial este capítulo 1 hasta el capítulo 5, ya que aquí vemos lo que es el verdadero evangelio de Dios a través de este pasaje y este capítulo en específico. Mis queridos hermanos, les decía que lo que vamos a considerar, según sus notas que tienen allí, vamos a ver si ustedes pueden seguirme. Según sus notas, lo primero que quiero que consideremos, hermanos, es que cuando estamos hablando de lo que es el verdadero evangelio ante aquellos que lo han distorsionado, porque acuérdense que tenemos que estar preparados para presentar defensa, y eso es lo que estamos haciendo aquí. El verdadero problema, hermanos, vamos a considerar esto. El verdadero problema del hombre no es intelectual, sino que realmente, hermanos, es moral, es espiritual. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y ahí, hermanos, en la primero que tienen ustedes, creo que tienen un espacio ahí que tienen que llenar. Lo primero que quiero presentarles en este pasaje, que no lo voy a exponer de manera
muy minuciosa, pero sí nos va a servir para base de lo que queremos enseñar. En el primer enunciado que tienen ustedes ahí dice que el hombre no es incrédulo por la falta de evidencias. Esa es la palabra que hace falta ahí. Por la falta de evidencias, sino porque no desea. La palabra que hace falta ahí es creer. Ese es el verdadero problema. Hermanos, noten cómo encontramos allí, por ejemplo, en el versículo 18, cuando comienza el escritor de Romanos diciendo que estos hombres, bueno, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen. Esa palabrita ahí es la palabra que restringen. Da la idea, hermanos, de contrarrestar con una fuerza que nos impulsa hacia otro lado. Ese es el verdadero problema del hombre. Estimados hermanos, Dios ha dejado sus rastros. Escuche esto: Dios ha dejado sus rastros en todo lo que existe, ¿de acuerdo? En todo lo que existe, Dios le ha dejado sus rastros. Y algo más, el hombre, hermanos, tiene la capacidad de entender las evidencias de esos rasgos, pero el hombre ha decidido, escuche esto, ha decidido correr en contra de esa evidencia. Ese es el verdadero problema. Y no importa el método que usted quiera utilizar, no importa la estrategia que se utilice, el problema que vamos a enfrentar cuando hablamos de el verdadero evangelio para hacer misiones de acuerdo al plan de Dios, el problema que tenemos que tratar es eso, y tenemos que entender eso. El verdadero problema del hombre no es intelectual, es moral, es espiritual, no es la falta de evidencias. Al ver, mis hermanos, todo lo que hay, escuchen esto: Dios ha dotado al hombre con una capacidad para que pueda contemplar todo lo que existe. Sin embargo, esto no es suficiente para la salvación. ¿Ok? Dios le ha dado entonces a través de la revelación general, que es la creación, que es lo que vemos aquí en Romanos. Dios ha dejado rastros, pero eso no es suficiente para llevarlo a una salvación. Así que se necesita entonces la revelación especial, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el hermano Elías hablaba esta mañana acerca de eso, como el Señor es el predicador, Él dio su palabra. Hermanos, escuchen esto. Y eso creo que lo tienen ustedes ahí en sus notas. El hombre razona, es decir, y fue hecho de tal manera que es capaz de preguntarse cómo llegó a existir el mundo. Esas son las palabras que tienen que anotar ahí: razona en la primera y mundo en la última. Hermanos, el hombre razona y es capaz de pensar de cómo llegó a existir. Fíjese bien, el universo mismo. Cuando vemos la creación, el hombre puede pensar que lo que está creado, hermanos, no es producto de las fuerzas ciegas o accidentales que produjeron todo, porque hay evidencias. El mundo fue hecho con un propósito. Eso cualquiera pudiera pensar en eso. Pero el problema es que ellos han decidido, como dice el texto, restringir la verdad. ¿Saben? Pablo, allí en el versículo 19 que tenemos, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pablo dice ahí, hermanos, en Romanos 1:19, que es
la creación y que la creación está repleta de evidencias, escuchen esto, que hablan de la palabrita que hace falta ahí es que hablan de un creador lleno de sabiduría que hizo todo de acuerdo con un plan y diseño determinado. De tal manera que el hombre queda sin excusa y no puede defenderse en el juicio de Dios. ¿De acuerdo? Así que, mis hermanos, el verdadero problema del hombre no es la falta de evidencias. El verdadero problema del hombre tiene que ver entonces con la parte moral, con la parte espiritual. El hombre sabe que hay un Dios, ¿verdad? El hombre sabe que hay un Dios, y esa es la palabra que hace falta ahí. Sabe que hay un Dios, pero pretende, este es el problema, pretende vivir como si no lo supiera. Y es por eso que cuando vemos ahí en el versículo 21, dice que la acusación que se le hace al hombre, ahí en el versículo 21, es que es un pecador, es necio al negar a Dios, por el hecho de que pretende negar a Dios ante las evidencias. Mire lo que dice el versículo 20 y 21: porque las cosas invisibles de Él, de su eterno poder, de su deidad, se hacen, miren esto, hermano, y esta es palabra inspirada. Dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, y escuchen esa palabra ahí que aparece en el versículo 20, no tienen excusa. Y esa es la palabra ahí que aparece como excusa, que se traduce en nuestras Biblias. Es la palabra que tiene la idea de que no tienen cómo presentar defensa. No hay una apología y no hay una apologética ahí. Ellos quedan desarmados. No hay excusa ante tantas evidencias. Por eso es que en el versículo 21 dice que habiendo conocido a Dios, ellos no le glorificaron. ¿Ven eso? Es decir, a través de lo que Dios reveló, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y escuchen esto, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el problema, hermanos. Entonces, hemos dicho hasta este momento que para poder presentar un verdadero evangelio, para poder presentar defensa en esta área, lo que primero nosotros necesitamos comprender es esto: que el incrédulo, el hombre no es incrédulo por falta de evidencias, sino porque no desea creer. Y eso, hermanos, queda claro aquí en este texto. Ahora, hay una segunda enseñanza, y están ahí también en sus notas. Y esta segunda enseñanza entonces nos habla que Dios obra por el poder de su Espíritu para abrir los ojos. Esa es la palabra que hace falta ahí. Para abrir los ojos de los ciegos, dándoles vida por medio del evangelio. Miren qué interesante, hermanos. En primer lugar, el hombre, otra vez, el hombre no es incrédulo por falta de evidencias, sino porque no desea creer. Pero hay algo más. Dios obra. Es aquí donde se hace necesario entonces la obra de Dios, con el poder de su Espíritu, para abrir los ojos de los ciegos, dándoles vida por medio del evangelio. Ahora, si usted va atrás a Romanos, más atrasito en el versículo 16, ¿qué tenemos en Romanos 1:16? Dice: porque no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. ¿Por qué? ¿Para qué? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también. Lo que está diciendo, hermanos, es que el evangelio verdadero, hermanos, ante aquellos que han distorsionado el evangelio, que presentan un evangelio diferente, un evangelio de acuerdo a las exigencias de este mundo, un evangelio que no es el que encontramos en las Escrituras, se hace necesario entender entonces, hermanos, el poder que tiene la palabra de Dios. Y eso solamente lo puede hacer Dios.
a través de su palabra. Hermanos, esta es una gran verdad en las Escrituras. Esto es una gran verdad. De hecho, escuchen esto, el evangelio es incomprensible para los incrédulos. Hablando de la revelación especial, allí en segunda a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 3, leemos hasta el versículo 4 diciendo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ven que interesante esto. El problema es este, hermanos. El hombre tiene un problema moral, tiene un problema espiritual. El hombre no es que no tenga evidencias acerca de si Dios existe o no. Sí hay evidencias, pero como el hombre restringe, o el hombre ha oscurecido y no quieren escuchar a Dios a través de lo que Dios ha revelado a través de la creación, entonces se hace necesario la obra y el poder del Espíritu Santo para abrir los ojos de los ciegos. ¿Por qué es necesario esto? Escuchen esto. El diablo no desea, según este pasaje que acabamos de leer, que el incrédulo vea que el evangelio se revela. Entonces, a través del evangelio se revela la gloria de Cristo, pero Satanás no desea que el incrédulo vea. Ahora, ¿por qué? Porque si el incrédulo, hermano, yo no sé si lo dijo Elías, si el incrédulo pudiera ver la gloria de Cristo, pudiera ver lo maravilloso que es nuestro Cristo expresado en el evangelio, entonces se postraría en verdadera adoración a Cristo. Y eso es algo que el enemigo, hermano, lo mantiene entonces cegado al pecador. Y escuche esto, por eso es que es necesario las verdaderas conversiones. Las verdaderas conversiones no se dan por medio de un evangelio acomodado, un evangelio de acuerdo a la psicología de este mundo, sino que se da de acuerdo al verdadero poder de Dios, como lo vemos allí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahora ustedes tienen allí algo que en el inciso B que dice, y es una pregunta realmente, y es una pregunta: ¿por qué debemos predicar el evangelio si el incrédulo está ciego? Yo creo que esta es una pregunta que nosotros también quizás nos hacemos. Bueno, yo quiero que vea allí también 2 Corintios 4 y mire el versículo 6. Si usted ve allí en 2 Corintios capítulo 4, en el versículo 6, ¿qué tenemos ahí? Dice de la siguiente manera: ¿qué dice ahí? Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció ¿en qué? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En la faz de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué debemos entonces predicar el evangelio si el incrédulo está ciego? Hermanos, cuando el Espíritu Santo, esta es la respuesta, cuando el Espíritu Santo abre los ojos espirituales de la gloria de Cristo, se hace evidente, el incrédulo entonces no tiene una opción más que postrarse en adoración. Y es allí, hermanos, escuche esto, qué privilegio el que tenemos, porque es allí donde Dios utiliza a los creyentes para guiarlos, hermanos, a que ellos, a través del mensaje que nos ha encomendado, otros también puedan llegar al evangelio, así como el evangelio resplandeció en nuestros corazones.
Ahora, déjenme decirles algo más. El evangelio, hermanos, no es un método del testimonio personal, no es por medio de Dios tiene un plan maravilloso para ti. El evangelio es un anuncio de un hecho histórico. Y una de las cosas que necesitamos entender nosotros hasta este punto es que no debemos simplificar el evangelio. Hoy se habla de que no debemos que cuando hablemos con X personas, que no le digamos estas cosas, no le digas esto, no le digas lo otro, o no prediques del pecado, porque entonces no te van a escuchar. Pero mis queridos hermanos, el evangelio, hermanos, no puede ser simplificado. Tenemos que saber qué elementos vamos a enfatizar. Eso es cierto, dependiendo de las personas que estamos hablando, pero no debemos diluir el evangelio. Así que, por lo tanto, debemos tener ahí en el punto D que ustedes tienen ahí en sus notas, debemos tener un entendimiento correcto del evangelio, como también de la audiencia, para usar un lenguaje apropiado. Eso es cierto, pero hermanos, no podemos diluir la verdad, porque es el poder del evangelio, hermanos, como vemos ahí en Romanos 1:16, que trae salvación. Hay algunos pasajes bíblicos, hermanos. Yo quiero que ustedes vean que hay algunos pasajes bíblicos que nos muestran ejemplos. Fíjense, tenemos algunos ejemplos bíblicos. Jesús mismo, ahí en Lucas capítulo 20, versículo 27 al 40, y también este es el mismo pasaje que Mateo utiliza en el capítulo 22, del 23 al 32, que no lo vamos a leer pues bastante, pero Jesús citó, escuchen esto, Jesús citó este texto cuando él estaba hablando ante una pregunta que los saduceos le hacen. ¿Por qué Jesús se presentó de esta manera, citando un pasaje de la ley de Moisés ante los saduceos? Eso es sencillo, porque los saduceos no creían en el resto de las escrituras. Así que Jesús utilizó ese pasaje ahí en especial para hacer la defensa de lo que ellos estaban pidiendo allí. Quizás usted lo pueda leer después cuando llegue a casa. Otro ejemplo que tenemos de esto es Pedro en el Pentecostés, que ya vamos a llegar a ese texto. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 40. Pedro ofrece, hermanos, una defensa ante una audiencia judía. Es por eso que Pedro los lleva al profeta Joel, porque ellos sí aceptaban las escrituras. Pedro presenta entonces una apologética ahí en los versículos 14 al 36. Luego Pedro los lleva, hermanos, al evangelio allí del 37 al 40. Esto es llevarlos al arrepentimiento. Pedro no se limitó, hermanos, en relatar su testimonio personal, o mucho menos citar acontecimientos ocurridos en la semana de la pasión de Cristo, sino que él los llevó al Antiguo Testamento para darle el significado. Y vamos a regresar, hermanos, en breve a este texto. Otro ejemplo, Pablo en Atenas. Los atenienses, hermanos, no conocían la Biblia, pero en vez de usar Pablo la revelación escrita, usó la revelación natural, es decir, la creación. Así que allí en Hechos, este pasaje de Hechos capítulo 17, del 16 al 31, Pablo habla de ese Dios no conocido. Pablo está tomando entonces en cuenta la audiencia. ¿Ven? Eso es cierto, necesitamos tomar en cuenta la audiencia, pero escuche, a pesar de que necesitamos tomar en cuenta la audiencia, hermanos, no debemos por ningún motivo diluir o hacer más fácil el evangelio, porque el evangelio, hermanos, es poder de Dios, y solamente la revelación escrita, la revelación especial, es la que tiene entonces ese poder para poder, hermanos, hacer
que el incrédulo, que restringe, que detiene con injusticia, como dice Romanos capítulo 1, entonces el poder del evangelio es el único que puede quitar esa venda que tiene Satanás en los ojos de los incrédulos. Así que, hermanos, tú y yo debemos entender, hermanos, que el evangelio, pero también debemos conocer la audiencia para tener cómo presentar el verdadero evangelio. Y ahora, hermanos, habiendo dicho todo esto, hemos dicho hasta este punto, hermanos, que el verdadero problema del hombre no es que le falten evidencias para creer, sino que simplemente no desea creer. La creación misma nos habla, hay evidencia, Dios ha dejado rastros. Y es por eso entonces que se hace necesario que sea el poder de su espíritu para abrir los ojos de los ciegos, dándoles vida por medio del evangelio. Y es lo que hemos visto. Es por eso que no podemos diluir. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar todo esto que acabamos de decir? Ahora sí, hermano. Mire, yo quisiera pasar el resto del tiempo que en estos versículos de Hechos capítulo 2, versículos 14 al 40, hermanos. Entonces quiero que vaya ahí a Hechos capítulo 2, versículo 14 al 40. En el contexto, hermanos, de este pasaje, ya saben ustedes que Hechos fue escrito por Lucas. Es el segundo tratado que le manda a este hombre llamado Teófilo, y lo hace, como dice el texto, con el propósito de poner en orden todas las cosas, hacer una defensa. De hecho, hermanos, Hechos es un libro maravilloso porque nos presenta cómo es que los primeros creyentes hicieron defensa de su fe. Y uno de ellos es el caso que vemos aquí. Y vamos a centrarnos entonces, hermanos, en un ejemplo de ellos. Y este va a ser Pedro. Así que en los próximos minutos vamos a estar en esto, cómo el apóstol Pedro utilizó la apologética como herramienta para refutar el error, expone el verdadero evangelio y lleva a la audiencia a una conversión genuina. De entrada, hermanos queridos, déjenme decirle algo que es interesante en los primeros discípulos. Hermanos queridos, ellos no se sentaron, escuche esto, no se sentaron a desarrollar programas, a desarrollar estrategias, a desarrollar publicidad, ni mucho menos actividades y otro tipo de cosas. Lo primero que nosotros vemos, hermanos, es que ellos están predicando el evangelio. Ahora, debemos de saber que esto fue la ordenanza que el Señor les dejó en lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, ¿cierto? Entonces Hechos nos va a narrar cómo fue que el evangelio, cómo fue que la iglesia en su nacimiento comenzó a extender y cumplir con lo que el Señor les había encomendado. Así que, hermanos, este libro es maravilloso porque nos muestra, hermanos, escuchen esto, nos muestra que la predicación del verdadero evangelio es lo que era la prioridad fundamental de la naciente iglesia. Hermanos queridos, esto es algo que nosotros debemos entender, y ustedes lo tienen allí. Hay unas palabritas que hacen falta allí. Dice la predicación del verdadero evangelio. Esa es la palabra que hace falta allí. El verdadero evangelio fue siempre el centro de la misión de la iglesia. Eso es para que no se queden ahí sin sus notas, ¿verdad? Para que no se queden sin sus notas. Hermanos, ellos estaban bien comprometidos entonces con la gran comisión. Por ejemplo, Hechos 4:2 nos muestra a los discípulos enseñando mientras las autoridades judías lo prohibían. Por ejemplo, Hechos capítulo 5, versículo 42 nos muestra a los apóstoles predicando a Cristo todos los días en las casas. Hechos 4:6 nos muestra a los apóstoles que ellos prefirieron la predicación
del evangelio y la oración antes que cualquier otra actividad. Y así sucesivamente, hermanos. Nosotros podemos ver a través del libro de los Hechos cómo la principal prioridad de la iglesia fue la presentación del verdadero evangelio, fue la predicación bíblica. Usted puede avanzar en Hechos 9:20, en Hechos 11:20, en Hechos 10:42, en el 13:5, en Hechos 14:7, 14:15, en el 21, etcétera. Hermanos, a través de todo el libro de los Hechos vemos que esa fue la prioridad, el verdadero evangelio. ¿Por qué creen ustedes que esto era importante? Hermanos, por lo mismo que nosotros creemos en nuestro tiempo que para poder presentar, hermanos, defensa, nosotros necesitamos entender lo que es el verdadero evangelio. La iglesia primitiva, hermanos, hizo de la predicación del evangelio de Cristo su principal ministerio. Y esto es lo que entonces movió también a Pablo también a realizar como una prioridad en su vida la predicación del verdadero evangelio. Así que, hermanos, aquí en Hechos capítulo 2, del versículo 14 en adelante, allí tienen ustedes en sus notas, ¿verdad? En sus notas, ¿por qué predicar el evangelio de Cristo? ¿Por qué debe ser una prioridad? Así que en este texto, ahí sus notas lo tienen, nos enseña que predicar el evangelio de Cristo debe ser la prioridad de la iglesia. Hay tres razones, hermanos, tres razones que vamos a ver en este tiempo que nos queda. Hay tres razones para pensar en torno a esto. ¿Por qué debe de ser la prioridad? En primer lugar, y ahí les hace falta también algo que tienen que escribir ahí, el evangelio de Cristo, esta es la primera razón, porque el evangelio de Cristo expone, pon esa palabrita ahí, expone la verdad de Dios para refutar el error. Es la palabra que hace falta ahí, expone. Y la última, error. ¿Cómo vemos esto? Hermanos, en este pasaje de Hechos capítulo 2, ¿qué es lo que está pasando aquí? Acuérdense que es lo que se denomina como la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Como la llegada del Espíritu Santo. Y como resultado, hermanos, surge lo que tenemos nosotros en los versículos anteriores. Como resultado del derramamiento de su Espíritu, vemos algo que pasa aquí. Ellos están hablando en diferentes lenguas. ¿Y cuál fue la reacción de las personas que estaban ahí? La reacción, como lo vemos en el versículo 14 de Hechos capítulo 2, en el versículo 13 dice que burlándose decían: están llenos de mosto, están borrachos. Aquí es donde comienza entonces nuestro pasaje y cómo Pedro entonces presenta defensa de lo que está pasando aquí. Y de aquí vamos a partir. Las personas que están allí están acusando a los que están reunidos diciendo que estaban borrachos. Así que aquí comienza Pedro entonces a refutar ese error. Eso que ellos estaban diciendo, que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos. Pedro dice en el versículo 14 de Hechos 2, entonces Pedro, aquí viene, miren, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, miren cómo comienza: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y escuchen esto, aquí comienza: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Versículo 16, y aquí lo llevan las escrituras: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y mire esto: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
ahora comienza: varones israelitas, oíd estas palabras. Noten que, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando en este pasaje? No voy a especificar tanto aquí, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Las personas están acusando, están diciendo: todos estos están borrachos. Así que Pedro se pone en pie y lo que hace, hermanos, a través de la palabra, los lleva a la profecía bíblica y les dice: lo que ustedes están pensando es un error. Así que lo primero que hace Pedro es presentar el evangelio de Cristo, hermanos, para exponer entonces esa verdad de Dios con el propósito de refutar ese error. Así que lo lleva, les dice: ante lo que estos estaban pensando, Pedro les dice: no, eso no es lo que ustedes piensan. Realmente, mis queridos hermanos, dice Pedro, lo que está pasando aquí. Y él entonces comienza a refutar esa acusación, comienza a hacer esa defensa de que no estaban ebrios. Apenas, dice Pedro, son las 9 de la mañana. Esa es la idea cuando dice la hora tercera del día. El día recién ha comenzado. Hermanos, era demasiado temprano para que un grupo de parranderos estuvieran allí borrachos. Así que es lo primero que Pedro empieza a decir. Una de las cosas, hermanos, que en este pasaje es fascinante es que cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, toma a estos hombres. ¿Se acuerdan ustedes? Hombres temerosos como Pedro, ¿cierto? Hombres temerosos, comunes, débiles, para hacerles instrumentos poderosos en la proclamación del evangelio, hermanos. Miren qué importante esto. Cómo a través de su Santo Espíritu Dios utiliza a estos hombres comunes y corrientes. ¿Y qué es lo que sucede? En esta narrativa dice que que fueron 3,000 personas las que se convirtieron, o que trajo como resultado esta predicación. Pero ¿qué es lo que hace Pedro primero? Hace una apologética, hace una defensa, utiliza el evangelio de Cristo, exponiendo esa verdad de Dios con ese propósito de refutar ese error. Hay mucho que decir acá, pero imagínense lo que está pasando aquí. Pedro, hermanos, alza su voz en cuello. Él levanta su voz. Él está diciendo abiertamente, él está diciendo: mis queridos hermanos, lo que les voy a decir, escuchen esto, no es mi opinión, sino que lo que está pasando es lo que sucede en Joel 2, 28 al 32. ¿Ven qué importante, hermanos, entonces conocer las escrituras para poder presentar defensa? Pedro no utilizó ningún argumento de sí mismo. Por supuesto, los 3 años que él estuvo con el Señor pudo darle quizás la preparación como para poder él contrarrestar lo que está pasando aquí, pero no. ¿Qué hace Pedro? Pedro le dice: lo que les voy a decir, lo que está sucediendo aquí, la verdadera explicación de esto es Joel 2, 28 al 32. Lo lleva a la palabra de Dios, ¿ven? Y eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. Cuando nosotros presentamos el evangelio, cuando nosotros evangelizamos a alguien, tenemos que utilizar no los argumentos propios, no nuestro conocimiento o nuestra experiencia o nuestras estrategias, sino que vamos a utilizar ¿qué? La palabra de Dios, la revelación escrita. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Por eso, hermanos, necesitamos conocer las escrituras. Hermanos queridos, esto es maravilloso. Pedro dice: varones judíos, oíd mis palabras. Oíd mis palabras. Y mire que les dice: esto no es lo que ustedes están pensando. Esto no es tan ebrio. Versículo 16: esto es lo dicho. Lo que está pasando aquí es el cumplimiento de la profecía de Joel. No es lo que ustedes están pensando, les dice. Es algo que ya estamos viendo el cumplimiento ahora, dice Pedro. Lo que prometió Dios en Joel 2, 28 es lo que está pasando aquí. Pedro lo lleva entonces a exponer esa verdad ante aquella acusación
que estaban haciendo de que estaban borrachos, que estaban llenos de mosto. Pedro entonces hace eso, hermanos, expone la verdad de Dios para refutar ese error. Pero hay algo más, hermanos. Como dije, este pasaje es muy amplio y no voy a pasar tiempo explicando lo que está aquí en Joel 2:28, solamente para decirles cómo Pedro utiliza la verdad de Dios para refutar el error. Expone la verdad de Dios. Pero hay algo más que vemos en este pasaje. Por ejemplo, del versículo 22 al versículo 36, y esta es una sección más amplia. Y en su segundo enunciado que tienen ustedes ahí, también faltan algunas palabras que deben describir. Y es esta: el evangelio de Cristo, hermanos. El evangelio de Cristo exalta, ponga eso, exalta, es la palabrita que hace falta ahí. Exalta su glorioso nombre. Oh, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y esta es la segunda enseñanza que vemos en este pasaje. Pedro no solamente, hermanos, trae la palabra de Dios. No solamente, hermanos, utiliza la revelación de Dios para exponer la verdad de Dios y refutar el error, sino que ahora, hermanos, ¿qué hace Pedro aquí después de que los ha llevado a la palabra? Mire lo que hace. Dice que exaltó a Cristo, su glorioso nombre. Hermanos, es increíble estas descripciones que vemos del versículo 22 al 36. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque, mire, continúa citando las escrituras. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Versículo 29, mire lo que dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oh, hermanos, qué defensa, qué increíble lo que Pedro hace aquí. Pedro utiliza el evangelio de Cristo para exaltar su glorioso nombre. Y eso es, hermanos, lo que nosotros estamos llamados a hacer. No solamente al hacer defensa del verdadero evangelio, mis queridos hermanos, no solamente vamos a estar llevándolos a la escritura para exponer su error, para refutar ese error, sino que los vamos a llevar a que ellos contemplen las glorias de nuestro Cristo glorioso. Hermanos,
Quisiera tener el tiempo para ver cada una de estas declaraciones que Pedro hace aquí. Mira, lo primero que hace es aquí, por ejemplo, cuando él comienza en el versículo 22, de nuevo, Pedro otra vez alza la voz, pero ahora dice, oíd estas palabras. Mire, esta palabra oíd es diferente a la que encontramos allí en el versículo 14, cuando dice Pedro alzó la voz diciendo. Aquí dice oíd mis palabras. Es la idea de pongan mucha atención, porque aquí es donde dice Pedro, deben de ustedes entender lo que está pasando. ¿Y qué hace aquí, hermanos? ¿Qué hace? Él entonces exalta a Cristo. Hermanos, no siempre, escuchen esto, la predicación del evangelio verdadero, la predicación bíblica que exalta a Cristo, no siempre va a ser vista con buenos ojos. Eso lo sabemos, ¿cierto? No siempre va a ser vista con buenos ojos. De hecho, las palabras de Cristo pueden incomodar. Escuchen esto, pueden incomodar, pero hermanos, jamás vamos a comprometer el verdadero evangelio. Mira cómo Pedro, hermanos, hace esto. Después de citar, escuchen esto, a Joel 2, hace una aplicación directa. Y esa aplicación directa la hace sobre la vida de Cristo. Escuchen esto que Pedro está haciendo aquí es peligrosísimo, hermanos, en este punto. Porque lo que está sucediendo aquí es que unos días antes, unos 53 días antes, quizá esta misma multitud quizás formó parte de aquellos que rechazaron a Cristo y que crucificaron al Cristo. Pero ahora Pedro está, hermanos, hablando de ese que fue crucificado. Esto era peligroso, hermanos. No había cosa más peligrosa para los apóstoles que hablar de Cristo en ese momento, cuando recién lo habían crucificado. Pero hermanos, a pesar de eso, lo que vemos nosotros, que en la defensa, para presentar defensa del verdadero evangelio, Pedro no anduvo con rodeos. Y mira, él comienza entonces, y lo primero que dice, mira la primera descripción que él hace aquí: Jesús Nazareno. Y ahí tienen ustedes varias citas que ustedes pueden ver ahí. Jesús Nazareno. Hermanos, miren, esto es maravilloso. Varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Mira, Jesús Nazareno, dice, es el nombre, escuchen esto, es el nombre que se le dio al Cristo glorioso durante su ministerio terrenal. Es alguien que ellos ya conocían, y ahí lo vemos en todas esas citas que están ahí. Sin embargo, hermanos, declara que muchos, de cierto, muchos usaban esa palabra, ese nombre en tono de burla. Pero Pedro dice, no importa, yo no me avergüenzo del evangelio de mi Cristo, aunque ustedes se burlaban de él y utilizaron esa palabra, como dice Juan capítulo 1 versículo 46, que lo utilizaron para burlarse de él, de su ciudad Nazaret, Jesús Nazareno. Dice Pedro, a este Jesús Nazareno, declara, a este que fue objeto de la humillación. El Hijo, hermanos, el Hijo glorioso dejó su gloria al lado del Padre para venir y vivir en una humilde aldea de Galilea. Y Pedro no se avergüenza de hablar de ese Jesús Nazareno. Y de ahí comienza, hermanos, la exaltación de que hace Pedro acerca de Jesucristo. Estimados hermanos y amigos, y hermanos, mejor dicho, necesitamos llevar a las personas que miren a ese Cristo glorioso. Pero ¿cómo vamos nosotros ¿Cómo ellos van a creer en Cristo si nosotros mismos nos avergonzamos del evangelio? Hermanos queridos, no debemos de hacer eso. No debemos de esconder a Cristo. Las personas necesitan saber quién es Cristo. Saber quién es Cristo. Cuando tú evangelizas a alguien, tienes que llevarlos a Cristo. Que no miren a ti, que no miren a nadie más, que miren al glorioso Cristo que tenemos. Ese es el punto. Y eso es lo que debemos hacer. Así que, hermanos,
Otra palabra que utiliza Pedro aquí es varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios. Hermanos, este es algo interesante, porque lo que está diciendo, hermanos, es que no existe otro que haya sido exhibido. Esa es la idea aquí. Dios lo exhibió. Él fue a la cruz, dice Pedro. Él fue exhibido. Pedro, hermanos, está hablando de que cómo Dios exhibió las perfecciones de Cristo. Las exhibió, hermanos, durante su ministerio terrenal. ¿Y qué está haciendo Pedro aquí entonces? Hablando de lo glorioso que es nuestro Salvador. Dice Pedro: muerto resucitó, glorioso, y está sentado ahora a la diestra del trono de Dios. Eso lo podemos leer también en Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 9. Por tanto, las maravillas, hermanos, hechas por Jesús eran afirmaciones, como dijo, creo que fue Benedicto, señales. ¿Se acuerdan? Señales para demostrar que Él es el único camino. Hermanos, esta declaración, decir que Jesús es el único camino, suena ofensiva para muchos, pero es que no hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. Hermanos, no podemos nosotros llevar a las personas a Cristo por argumentos nuestros. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso necesitamos, hermanos, tener una defensa de la fe. Y es aquí entonces que utilizamos la palabra de Dios. Entonces, utilizamos la palabra de Dios para exponer el error, para refutar el error. Pero también, hermanos, utilizamos la palabra de Dios, utilizamos el evangelio de Cristo porque este exalta su glorioso nombre. Elías, ya perdí la noción del tiempo. ¿Cuánto me falta? Que siga, dice Elías. Mire, esto es importantísimo, hermanos. Mira qué importante es esta parte. Ahora, mira el versículo 23. Quiero que vean ese versículo. Y mira, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ahora, hermano, esto sí es una acusación seria, ¿sí o no? Porque les está diciendo: ustedes son unos asesinos, ¿cierto? Les está diciendo: ustedes son culpables. Contrario a lo que dicen muchos predicadores hoy en día, contrario a lo que enseñan muchas denominaciones hoy en día, que no tienes que decirle a las personas abiertamente que son pecadores. No, mira, Pedro no se anduvo con rodeos. Él le dice: entregado en primer lugar por el determinado consejo de Dios. Es decir, esto no fue ninguna coincidencia. Es cierto, Dios lo planeó así, fue el conocimiento anticipado de Dios, pero ustedes fueron los que llevaron a cabo eso, así que ustedes son culpables. ¿Ves? Esto es increíble, hermanos. La palabra ahí, entregado, hermanos. Entregado es la palabra que se utiliza para explicar la acción de Judas para traicionar al maestro. Hermano, Pedro dice: mira, incluso lo que pasó aquí no fue ninguna sorpresa. No, dice Pedro, no es ninguna sorpresa, sino más bien ese era el plan de Dios, que Judas lo entregara. ¿Ves? Y es aquí donde las personas no les gusta, hermanos. En otras palabras, hermanos, la crucifixión de Cristo, y hablando de la exaltación de Cristo, no fue sorpresa o no fue un accidente alguno. Fue el determinado, y escucha esto, el determinado consejo. Fue el plan de Dios, fue el conocimiento de Dios, fue el anticipado conocimiento de Dios. Esto enfatiza, hermanos, atentos a esto, que Dios fue el orquestador de todo lo que pasó tocante a Cristo. En otras palabras, no solamente fue el deseo de Dios que fuera así, sino que fue la intención de Dios. Es decir, fue una necesidad divina. Si no hubiese sido así, no hubiese habido, hermanos, salvación. Así que fue necesario. Y eso es lo que vemos en Hechos también capítulo 4 versículo 28. Así que este es
Uy, hay mucho que explicar en torno a esto. Pero mis queridos hermanos, lo que quiero que ustedes vean es esto: que Pedro nunca, hermanos, nunca diluyó la verdad. Toda esta multitud que estaba allí, hermanos, al escuchar estas palabras de Pedro, eso era peligroso, hermanos, porque Pedro los está acusando. ¿Ve? Al exponer las glorias de Cristo y ver lo pecadores que eran ellos, mis queridos hermanos, esto era el peor de los peligros. Pero mira, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Como dije, nunca la predicación del verdadero evangelio es asunto fácil. Siempre va a ser un asunto peligroso. Siempre. Y a veces por la verdad, por apegarnos a la verdad, quizá tendremos que ir en contra del mundo mismo. Quizá vamos a tener que ser vistos como ignorantes. Pero escucha bien, necesitamos entender el evangelio. Así que estamos viendo aquí, hermanos, el evangelio de Cristo exalta su glorioso nombre. Y hemos visto esto entonces, el varón aprobado por Dios. Ahora, si usted ve todo esto, hay algo que usted necesita entender. Tantos judíos, ¿qué es lo que está haciendo Pedro con esto? Está diciendo que tantos judíos, y ahí está en sus notas, que tanto judíos, hermanos, como gentiles, ¿verdad?, estuvieron implicados en la muerte de Cristo. Muchas veces los acusaron, hermanos, directamente. Y eso, tenemos esa lista ahí, hermanos, de pasajes que hablan de eso. Ahora, ¿por qué estoy predicando esto, hermanos? ¿O por qué estoy enseñando esto en una conferencia como esta? Porque, hermanos, viene tiempo donde las personas no querrán escuchar el evangelio de Cristo. Pero ya vimos, hermanos, que el problema del hombre no es la falta de evidencia, es un problema espiritual. No lo puedes convencer con psicología humana, no lo puedes convencer con charlas. ¿Qué es lo que quebranta al pecador? ¿Qué es lo que quiebra el corazón del pecador? La palabra, hermanos. Por eso necesitamos, por eso es lo que vemos allí en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios, hermanos. Es poder de Dios. Por eso, hoy más que nunca necesitamos estar comprometidos. Pero el verdadero evangelio, hermano, no es esto. Pero la verdadera presentación del evangelio no es mi testimonio personal. Que yo antes era así y ahora, mira, soy acá. No, hermanos, el verdadero evangelio es que la gente mira lo que Cristo hizo y que lo contraste con lo pecaminoso que ellos son. Eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Mira, Pedro pone por un lado la maldad de los judíos y gentiles al crucificar al santo, y por otro lado pone las perfecciones de Cristo. Y eso nos lleva entonces a la tercera y última enseñanza en este pasaje. ¿Por qué es importante esto? Por esto, hermanos. Vamos a la tercera ahí. ¿Y ustedes están tomando notas? Dice: el evangelio de Cristo, escriba esto, persuade. Es la palabra que hace falta ahí. Persuade al hombre pecador. Oh, hermanos, esto es maravilloso. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Mira lo que vemos en este pasaje. Hemos dicho, hermanos, que cuando hablamos del verdadero evangelio, la predicación del evangelio, ¿por qué es tan importante? Hemos dicho, en primer lugar, porque el evangelio de Cristo expone la verdad de Dios, expone las escrituras para refutar el error. En segundo lugar, hemos visto que el evangelio de Cristo exalta su glorioso nombre. Y el evangelio de Cristo, en tercer lugar, persuade al hombre pecador. Vean conmigo, hermanos, la reacción de ellos en el versículo 37 al 40. Y disculpen que me salté tantos versículos que debía explicar, pero, hermanos, necesitamos para nuestro propósito, por lo menos confío que esto esté quedando claro. Vamos al versículo 37 al 40, que quiero leerlo de nuevo. ¿Qué sucedió acá?
Al oír esto, ¿qué dice el texto? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué cosa? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, hermanos, miren, nadie podría esperar que esta iba a ser la reacción. Ok, ¿cómo comenzó este relato? La gente se está burlando. La gente está diciendo: oh, estos están locos, estos están bien borrachos. Y Pedro comienza diciendo: no, eso no es lo que ustedes. La verdadera exégesis de esto que está pasando es esta. Es lo que está pasando, es el cumplimiento de una profecía. Joel, ¿verdad? Es una profecía. Este es el cumplimiento. Pero Pedro va más allá. Y Pedro entonces comienza a exaltar a Cristo, comienza a hablar de lo glorioso que es Cristo y de lo pecadores que ellos son. ¿Para qué? Para conseguir esta reacción. Hermanos, si es que solo el verdadero evangelio, hermanos, de Cristo persuade al hombre pecador. El hombre está muerto, ya lo vimos, en sus delitos y pecados. El hombre ha decidido, está ciego, ha decidido detener, como dice el texto ahí, con injusticia, restringir la verdad de Dios. Ahí ha decidido ir por otro lado. Es por eso que se necesita entonces la claridad del evangelio, hermanos. Se necesita la claridad del evangelio. No hay cosa más peligrosa que hablarle a alguien, evangelizar a alguien, exaltándolo, diciéndole que cómo Dios está llorando por él allí y que es una gran persona. Hermanos, Pedro no hace eso. Pedro le dice: mira, ustedes son asesinos, ustedes son pecadores, ustedes se creen mayor que Dios. Miren, este hombre, se me olvidó decir esto, este hombre que ustedes mataron fue aprobado por Dios, mientras que ustedes lo desecharon. Es decir, ustedes están por encima de Dios. Ve, les digo lo malo que eran. Ahora, ¿cuál fue la reacción? Quizás podríamos decir: bueno, ¿por qué no tomaron piedras? ¿Por qué no tomaron piedras? No, pero la reacción fue: varones hermanos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuál es el problema aquí? Mira, lo que sucede es esto. Dice: al oír esto, ¿qué es lo que oyeron? Todo lo que les acaba de decir, hermanos. Les acaba de decir, hermanos, que si Cristo, en el versículo 36, les acaba de decir que si Cristo, aquel que ellos rechazaron, aquel que ellos crucificaron, ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo, entonces ellos están en un grave problema. Así que ellos dicen: ¿cómo aplacamos eso? ¿Cómo vamos entonces a revertir eso que hemos hecho? Así que ellos dicen: ¿y ahora qué haremos entonces? Ese es el verdadero evangelio, hermano. Cuando se lleva al hombre al punto de que dice: estoy al descubierto delante de Dios, soy un pecador, he cometido pecado, la ira de Dios está sobre mí. Y entonces el hombre pecador dice: ahora entonces, ¿qué debo de hacer? Pero para eso se necesita, hermanos, la exposición fiel, clara de las Escrituras. ¿Se acuerdan ustedes allí lo que pasó en Hechos capítulo 16, cuando también Pablo estuvo ahí en la cárcel y aquel hombre quería quitarse la vida porque los presos pensaban que se habían ido, y dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo mismo. Allí es donde necesitamos llevar al pecador, hermanos, al punto de que pueda decir: ¿qué haremos? Así que, hermanos, estos versículos, dice la palabra, se compungieron. Allí, esa palabra, se compungieron, hermanos, significa que se sintieron heridos, sintieron una punzada violenta, hermanos, quedaron aturdidos. Ellos quedaron aturdidos. Fue innegable, hermanos. ¿Por qué no tomaron piedras? Porque fue la obra del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, ese es, hermanos, lo que pasa. Jesús prometió en la gran comisión, dijo: he aquí yo estoy con vosotros.
¿cómo está Jesús con nosotros? A través de su Santo Espíritu. Hermanos, esto está justo después del derramamiento de su Espíritu. ¿Ve? Esa fue la diferencia. El Espíritu Santo les dio ese poder, hermanos, o dio esa bendición de que sus corazones estaban listos entonces, con un matiz de desesperación. Ellos dijeron, al igual que el carcelero en Hechos 16:30, ¿qué debemos de hacer ahora? Ahora, es interesante en la respuesta. Porque Pedro no les dijo en el versículo 38, Pedro no les dijo, bueno, ahora usted haga una oración de pecador. Ahora quiero que repita una oración conmigo. Pedro no dijo, ahora desfile hacia el altar. Ahora usted haga esto, haga lo otro. Pedro le dijo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Versículo 38. Arrepentíos y ¿qué? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, sobre este versículo, hermano, hay mucho que decir, porque no tienen idea cuánto se ha tratado de explicar este texto. Pero lo que queremos, hermanos, decir con esto es que lo que Pedro les está diciendo, hermanos, es: ustedes lo que necesitan es arrepentimiento. ¿Ve? Ahora, ellos están persuadidos de su problema. Ellos saben que son pecadores. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo eso? Si no hubiese sido a través del verdadero evangelio, iba a ser imposible, hermanos. Porque para vosotros, dice, es esta promesa, versículo 39. Ahora, qué interesante, hermanos. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahora, miren el versículo al final, 39. ¿Para cuántos el Señor qué? Nuestro Dios llamare. Al fin y al cabo, ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que persuade? ¿Somos nosotros? No. ¿Significa entonces que no nos vamos a preocupar por prepararnos? No, tenemos que preocupar por prepararnos y conocer el verdadero evangelio, hermanos. Pero el otro trabajo del convencimiento, de la persuasión, es por medio del Espíritu Santo, hermanos. Aquí, hermanos, es lo que sucede acá. En otras palabras, hermanos, y esto es lo maravilloso. Dice la palabra ahí eso es lo que produce el verdadero evangelio, hermanos. Así que necesitamos hacer esto mismo, hermanos. Queremos entonces presentar defensa. Hoy en día se ha mostrado un evangelio tan fácil. El evangelio de la facilidad, diríamos hoy, ¿no? Un evangelio tan fácil. Es más, ni versículos bíblicos use, ¿verdad, Elías? No, ya no, ¿para qué? Ya no use versículos bíblicos. No los lleves a la iglesia. ¿Ve? Creo que tal vez alguno de ustedes va a hablar de eso. Hermanos, pero eso es lo que tenemos hoy en día. Hermanos, pero en la Escritura nosotros vemos otra cosa. Así que, mis queridos hermanos, eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos de predicar el verdadero evangelio, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Y quizá, hermanos, este sea uno de los muchos pasajes en el libro de los Hechos. Ahora, si usted sigue leyendo Hechos y va al segundo discurso de Pedro, es increíble, no cambió su sermón, hermano. El sermón es igualito, es el mismo. Y si usted llega más adelante, en el capítulo 7, cuando está Esteban, el mismo Pablo, hermanos, el evangelio nunca fue cambiado. Estos hombres tuvieron claridad. Ellos no lo cambiaron. Nosotros tampoco tenemos el derecho de cambiarlos. Amén. Por eso tenemos que conocer el verdadero evangelio. Y estoy en deuda porque había muchas cosas que decir en torno a esto, pero confío que el Espíritu Santo haya ayudado y que al menos, hermanos, vayamos con algo de esto. Vamos a orar para terminar esta parte. Nuestro buen Dios, gracias por enseñarnos a través de tu palabra y por mostrarnos, Señor, el poder de tu palabra, el poder del verdadero evangelio. Queremos rogarte que nos ayudes, Señor, a ser fieles y
comprometernos con el verdadero evangelio, aunque eso nos cueste mucho. Pero sabemos que nuestro compromiso no es con el mundo ni con las personas, sino que el compromiso es contigo. Y como dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio como debe de ser. Y que esa sea también nuestra oración y nuestro compromiso. En el nombre de Cristo. Amén.